les dejé el práctico. Nos toca ver la parte de redes neuronales, del trabajo que vamos a hacer con redes neuronales. Dentro del trabajo que vamos a hacer con redes neuronales hay dos tipos de redes que nosotros tenemos que trabajar. La primera va a ser esperen, denme un minuto que comparto pantalla. No es que tenga algo armado acá, pero... Bueno, la primera red que nosotros vamos a trabajar es una red básica que trabaja con una sola neurona, que es el perceptrón. Al trabajar con una sola neurona, lo que nos está diciendo es que esta red tiene una forma fácil de dividir nuestro grupo de datos. Va a dividir nuestros datos en dos grupos, ya sea por un sí o por un no. Y lo que hace es gráficamente es trazar una pendiente que permita dividir los datos. Entonces, para yo poder utilizar esta red, lo primero que tendría que tratar de ver es que si tengo unos datos que sean fácilmente separables o que mínimamente diga, bueno, no sé, en la parte de arriba están los buenos y en la parte de abajo están los malos. Entonces, si yo puedo distinguir eso, puedo trabajar con un perceptrón que va a hacer una recta que permita dividir eso. Si no me pasa eso, o sea, que yo no puedo dividir, ahí ya tendré que utilizar otro tipo de red. Entonces, lo que nosotros ahora buscamos es, dado un conjunto de datos, poder clasificar mediante positivo o negativo, mediante sí o no, un grupo de datos. O sea, que estén separados mediante una red. Y eso es porque nosotros estamos trabajando con una sola neurona. ¿De qué va a depender eso? Nosotros tendríamos que ver cuál es nuestro label y si nuestro label también tiene la opción de que yo pueda tener un sí o un no. Entonces nuestro label tendría que decir, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? ¿Se salvó? ¿Está vivo o no está vivo? Si tengo más estados, lo que puedo hacer es hacer una transformación para que solo me queden los estados que son necesarios. Por ejemplo, si me importa saber si la persona vivió, entonces, bueno, en realidad si la persona murió. Hay un dataset que ustedes tienen de caballo que dice murió, vivió, tiene alguna enfermedad, entonces como que son distintos estados. Entonces, si yo quiero saber si el caballo murió, puedo poner un estado de todos los que murieron y a los demás le ponemos como otro. Entonces ahí vamos a convertir la variable salida como binomial o como dos estados únicamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a permitir trabajar con un perceptrón. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una exploración visual. Vamos a trabajar con un grupo de datos y lo primero que voy a ver es qué tipo de datos tengo para ver si es que yo puedo trabajar con unos datos dados. ¿Sí? Entonces vamos a leer un archivo que nos dice el práctico y en este caso es de diabetes. ¿Sí? Vamos a buscar este. Ya lo trabajamos en un dataset anterior. Es un dataset que nos permite saber la diabetes de las personas cuando, o sea, la diabetes de las mujeres. Y nos dice si es que la persona ya tuvo hijos, cuántos hijos tuvo, el grado de diabetes, la edad. Y tenemos la variable 0 o 1 si es que tiene diabetes o no tiene diabetes. Sí, entonces cargamos estos datos. Lo trabajamos en un práctico anterior, entonces lo primero que nosotros tendríamos que hacer es hacer una exploración visual. Sí, lo vamos a guardar. Este es el trabajo práctico número 7. El ejercicio 1. Bueno, estos son los datos que tenemos. En outcome nos encontramos con la salida que nos dice si es que la persona tiene diabetes o no tiene diabetes. Entonces, a partir de ahí yo puedo hacer una visualización trabajando con dos atributos, los que ustedes vayan decidiendo, 2 o 3 atributos,
y armando un gráfico en base a eso. Por ejemplo, yo puedo trabajar, por decir algo, con la primera y la segunda variable, pregnancy y glucosa. Sí, entonces hago, por ejemplo, un gráfico de burbuja. Vamos a poner glucosa. En la otra ponemos pregnancy y esta la volvemos. Y el color va a ser si es que tiene diabetes o no tiene diabetes. ¿Sí? Y así voy a ir probando con las distintas variables que tenemos. Profesora, Sí, una consulta, ¿por qué eligió dos variables al azar y no tendremos que evaluar la correlación, digamos, entre las dos variables? sí, podemos ver la correlación. Pero como no son muchas variables, voy a probar con las que tenemos. Si tuviese muchas más, sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá no veo un grupo separable en sí. Sí, al menos con esto no veo un grupo que me permita separar. Si ahora cambio por edad, acá, bueno, acá ya es un poco más separable, pero tampoco hay un grupo separable. O sea, por ejemplo, acá la edad, eh, a mayor edad vemos que no tenemos diabetes, ¿sí? Vemos a estas personas que están en punto azul, que su valor es cero. Y lo mismo pasa con personas que tienen poca edad. En la parte del medio, ahí sí vemos que tenemos mayor puntos amarillos, rojos. Bueno, la idea es que lo voy probando, haciendo una exploración visual, pero, pero bueno, como dice el compañero, podría hacer una matriz de correlación para ver si es que hay una relación entre las variables. Insulina, veamos qué pasa con la insulina. Por ahí puede pasar que... outcome no. Pregnancy tampoco. Y acá sí tenemos una separación. Pero bueno, veamos que con pregnancy y variando las otras, no encuentro una separación así exacta. Acá vamos a poner edad. Bueno, la siguiente. Acá ya puedo encontrar una separación. Acá quizás en otra dimensión sí puedo encontrar una separación. Sí, así que vamos viendo. Bueno, acá hay una división. Acá sí ya hay una separación. Si bien es cierto, puede haber un EFOR, pero vean que los puntos rojos están de este lado y los puntos azules están de este lado. ¿Sí? Bueno, haciendo esa división o haciendo esa exploración, mientras nosotros más podamos separar los datos, mayor vamos a poder tener un nivel de predicción. ¿Qué es lo que haría nuestra red neuronal si empezamos a trabajar con un perceptrón que trabaja con una sola neurona? Lo que hace es trazar una recta. Y la recta esa va a estar dada mediante una pendiente, y la pendiente viene a ser las distintas variables que nosotros tenemos. Eso va a marcar una pendiente entre las variables, entre el resultado sí y no. Hasta lo que nosotros vimos no vemos una separación clara, entonces vamos a ver que dentro de todo vamos a tener un EFOR, ¿sí? Entonces, yo hasta ahora no asigné ningún label por dos cosas. Lo importante es cuando nosotros tenemos datos que son numéricos, como en este caso, vean que todos los datos son numéricos, tenemos que normalizar. O sea, si es que vamos a trabajar con datos numéricos, normalizamos y eso hace que nuestro dataset sea más homogéneo, trabaje en un rango específico y no tenga valores como estos que son valores pequeños, valores más grandes y bueno, y acá son términos medianos. La glucosa, por ejemplo, tiene valores muy grandes comparado a ¿sí? A la función de pedigrí de diabetes. Bueno, entonces vamos a poner el operador normalice para normalizar.
La normalización nosotros la podemos hacer en todos los valores, o sea, podemos trabajar en todos los valores. Hay un valor que no quisiera que se normalice y es la salida. Entonces voy a trabajar con un subset y voy a excluir la salida. Mi salida es outcome. O sea, yo necesito normalizar todos, pero menos la salida. La salida en sí, bueno, la tengo como 0 y 1, así que yo quiero que quede como 0 y 1. Creo que si la normalizo me va, o sea, como es 0 y 1, creo que no me va a variar mucho. Bueno, puedo trabajar con una normalización normal o especificando un rango. Eso es algo que nosotros elegimos a gusto y aparte que va a tener modificaciones o si puede tener modificaciones podemos ir cambiando este parámetro. Son cosas que o valores que nosotros podemos ir cambiando para ver si mejoramos nuestra performance. Bueno, normalizamos y ahí ya vemos que los datos están entre 0 y 1, todos los datos. ¿Ok? Bueno, y ahora sí puedo asignar nuestro objetivo, nuestro label. Nuestro label va a ser outcome y tiene tipo label. Ahí está. Bien. Ahora podemos aplicar nuestro perceptrón. Que viene a ser nuestra red neuronal. ¿Sí? Acá me está dando un error y es porque al label dice que no lo puede trabajar como un dato numérico, no puede ser numérico. O sea que nos está pidiendo que este label sea binomial, ¿sí? Entonces vamos a pasar de numérico a binomial. O sea que sea verdadero o falso. Eso nos pide el perceptrón, no que sea un número que pueda tener muchos estados. Acá solo voy a pasar 1, que es el outcome. Ahí está. Miren, acá vean que el resultado en sí viene a ser una recta que hace una separación entre los resultados falsos y negativos. Este es nuestro valor como residual sería. Y después tenemos cada uno de los coeficientes que se van a agregar, coeficientes o pesos que se agregan a cada una de estas variables. Entonces, ¿cómo hacemos? Hace una función donde multiplica este peso que está asignando por pregnancy. Entonces, yo puedo decir es 0,03 por el valor que tiene la variable pregnancy más 0,103 por el valor que tiene la variable glucosa. Internamente lo que está haciendo es indicar qué peso tiene cada una de las variables para obtener el mejor resultado posible de salida. El perceptrón calcula esos pesos y le asigna a cada una de las variables. Y ese es el peso que nos dio. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vean que la edad es la variable que menos peso tiene. Y después tenemos acá la glucosa, que es algo que más peso le da comparado a esto. Y acá ya está dando pesos negativos, o sea que es inversamente proporcional, se podría decir. ¿Sí? Y ahí está la insulina, está la sangre, bueno, y el grosor de la piel. O sea, se entiende que son variables que nosotros médicamente podemos decir, si tiene bastante glucosa en la sangre es porque es muy probable que tenga diabetes. ¿Sí? Y si tiene insulina o si la insulina está bien, es muy probable que no lo tenga, una cosa así, ¿sí? Porque ya los pesos están cambiados de signo. ¿Cómo sabemos? Miren, y acá está la tablita de pesos que asigna en base a la salida, o sea, a outcome. Ahora, ¿cómo sabemos cuánta precisión tuvo? Ahí nosotros ya empezamos a poner lo que poníamos internamente
para identificar cuál es la exactitud, ¿sí? Primero, estos tres operadores los vamos a convertir en uno. Vamos a hacer un subprocess que vaya a la parte de limpieza. Entonces, esto y esto. Esto un poco para limpiar la pantalla. Lo colocamos acá, de acá a acá. Y ahí está. Y esto va a ser limpieza. Limpieza o preprocesamiento, porque limpieza mucho no hicimos, sino que normalizamos. ¿Ok? Bueno, a partir de ahí hacía una división. Ponía un split data, donde puedo dividir los datos para entrenamiento y para testeo. Bueno, vamos a dividir 70-30. Esto lo podemos cambiar si quieren, pero por ahora mantenemos 70-30. Y aplicamos el modelo. Acá está. Una vez terminado de entrenamiento, aplicamos el modelo con el 30% de los datos. Y vamos a clasificar. Bien, ahora sí. Vemos el resultado. Tenemos el 64% de exactitud con un perceptrón, ¿sí? 64, bueno, está ahí, no es que sea aceptable, pero bueno, tampoco es que es tan malo, ¿sí? O sea, es 64% de exactitud. Pudo evaluar el 50%, más del 50% de los datos correctamente. Vean que la normalización está haciendo mucho efecto. No sé, veamos si por ejemplo nosotros no pondríamos normalización, entonces pasamos de numérico a binomial para trabajar con el perceptrón y ahí veamos qué pasa. Miren, teníamos 64% y ahora sin normalizar tenemos un 56%. O sea, ahí vemos la importancia de normalizar los datos cuando nosotros trabajamos con datos numéricos. Sí, o sea, es muy importante esa normalización antes de trabajar. O sea, estandarizar todos los datos. Bueno, volvamos a poner. Este perceptrón, como decíamos, asigna el peso y lo que termina obteniendo, más allá que este no es el perceptrón, este anterior, volvamos, lo que termina no sé si tenemos acá los resultados. No, bueno, nos devuelve los datos. Vamos a devolver los datos, pero de la salida, ya cuando clasificó. Bien, acá está la predicción que hizo. ¿Sí? Sí, bueno, acá dice, era falsa la salida y la predijo como verdadera. Era verdadero y la predijo como falso. O sea, no hizo una buena división de los datos. Utilizando una sola neurona no hizo una buena división. Por eso es que llegamos a este 64%. Es la mitad y un poco más que hizo esa división y después ya no pudo. Veamos cómo muestra. Miren, hacemos un gráfico de la predicción versus outcome, que es la salida.
Bueno, la mayoría lo puse en... Profesora, Sí. no hay ningún gráfico donde podamos ver el hiperplano, ¿verdad? Separando los puntos en el espacio. Para separar todo, tendríamos que poder ver el gráfico en 4 dimensiones prácticamente. Veamos si este nos muestra... En 3 dimensiones no se va porque agarramos dos grupos, ¿no? Claro, agregamos 2 grupos y la separación la estamos viendo con la tercera dimensión. Claro, en 3 dimensiones sí lo podremos ver. Pero sí lo que puedes hacer, bueno, acá por ejemplo no te permite ver, pero si vos tenés la salida, con esta salida, si trabajaríamos en un lenguaje de programación, o sea, donde nosotros podemos ver libremente estos resultados, lo que va a pasar es cuando vos tengas esta salida, acá, esto lo puedes dibujar, o sea, dentro del gráfico de 2 dimensiones, o sea, donde nosotros pongamos 2 variables, dibujamos este hiperplano, porque yo ya tengo los parámetros para dibujarlo. Por cada punto yo lo puedo dibujar, entonces me va a dar la línea, ¿sí? O si a esa imagen, no sé, algo rústico, a la imagen de puntos, dibujo esto en un Excel, me va a dar la salida y voy a poder trazar una línea como una línea de regresión. Y ahí vamos a ver cómo hace esa división el perceptrón. Pero bueno, acá tenemos los datos como para hacer ese dibujo. Bueno, este perceptrón, la verdad que es lindo cuando nosotros tenemos bien divididos los datos, pero si no nos pasa eso, ya tenemos otro tipo de redes neuronales que nos permite hacer una división mucho más precisa. Por ejemplo, la de NeuralNet. Vean que NeuralNet, ahí ya es una red neuronal que hace aprendizaje, que trabaja con capas, que, bueno, que tiene un montón de cosas. Primero, ¿qué es lo que hace? O sea, esta red neuronal va a trabajar con capas internas. Veamos, en principio, sin aplicar esto, solamente aplicando el NeuralNet. Vamos a cambiar los valores acá, por ejemplo, 80 y 20, para tener más datos. Como parámetros de NeuralNet tenemos los ciclos de entrenamiento. Los ciclos de entrenamiento dice cuántas iteraciones yo voy a hacer aplicando este operador, o sea, este algoritmo. Ingreso los datos y digo, bueno, me va a dar un resultado, vuelvo a entrenar y ya entro al segundo ciclo de entrenamiento. Vuelvo a iterar y entro al tercer ciclo y así. O sea, está iterando por defecto 200 veces. Ese es el ciclo de entrenamiento y con los mismos datos entrena de tal manera de aprender y devolverme los resultados. No me devuelve los resultados de una sola vez. A diferencia del perceptrón nosotros no pusimos ese ciclo de entrenamiento. Después acá está el radio de aprendizaje. Y el radio de aprendizaje tiene que ver algo así como cuánto tiempo yo le tengo que dedicar a este algoritmo para que aprenda. A ver, denme un minuto, quiero ver si tengo acá disponible un software. Bueno, no lo tengo. Lo que voy a hacer es... Lo vamos a hacer más. Utilizando nuestro viejo Paint. El radio de aprendizaje es como que yo tuviese una curva. No sé, esta es mi curva. Sí. Y en vez de tener una recta como tenía con el perceptrón, que venía así una recta, ahora digo, bueno, en realidad mi gráfica viene de esta manera y yo quiero que me dibuje de esta manera la gráfica. Entonces el radio de aprendizaje me va a decir si yo quiero que aprenda más rápido o que aprenda más lento de cómo es la curva. Yo tengo 200 ciclos.
y yo voy a decir, bueno, yo quiero que aprenda rápido. Si yo quiero que aprenda rápido, entonces hágame cuenta que está en esta etapa de aprendizaje, ¿sí? Mi puntito está acá. Y si yo digo que quiero que aprenda rápido, lo que va a hacer es trazar una línea, por ejemplo, en vez de recorrer cada uno de los puntos, que me diga, bueno, mi siguiente punto de parada va a ser este. Mi siguiente punto de parada va a ser este. Y mi siguiente punto de parada va a ser este. Entonces tengo 4 puntos de parada. Ese, este que está acá abajo y ese. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? Esto es teniendo un grado de aprendizaje rápido, ¿no? Va a trazar una línea hasta ahí, después traza una línea de acá hasta acá, y después va a trazar una línea de acá hasta acá. ¿Sí? Y entonces, en vez de dibujar mi curva, lo que está dibujando es algo así como, no sé, líneas rectangulares. Esto es porque yo puse un grado de aprendizaje rápido. Otra es que yo diga, bueno, quiero aprender de forma lenta, que la red aprenda de forma lenta. Entonces, ya no traza 4 puntos, puede trazar más puntos. Entonces digo, bueno, otro puede ser otro punto acá, después quiero que vaya por acá, quiero que vaya por acá, y así, ¿sí? Entonces, pongo un grado de aprendizaje mucho más lento, trazando más puntitos. Cuanto más puntitos trace, o sea, ponga más lento el aprendizaje, lo que va a trazar ya va a ser líneas, pero chiquitas. Entonces viene por acá, después viene nuevamente por acá. Bueno, se entiende. O sea, vamos a poner, después va a venir por acá, después por ahí, después viene acá. Entonces hace una curva más exacta a lo que yo necesitaba, ¿sí? Ese es el radio de aprendizaje. Es como una pelotita. ¿Cuánto puede tardar en aprender? Pongo 5 paradas de aprendizaje o pongo más paradas de aprendizaje. ¿Cuál es el tema con poner mucho, hacer muy lento el aprendizaje? Que consume más procesamiento y por ende le va a llevar a ustedes más tiempo de espera de que el algoritmo les devuelva resultados, ¿sí? Nosotros ahora tenemos un dataset que es pequeño, pero si tuviésemos un dataset más grande, esto sí se siente y les puede llevar hasta horas de procesamiento de la implementación del algoritmo, ¿sí? Entonces, lo ideal es, bueno, es mantener como un radio de aprendizaje promedio. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, dice el radio de aprendizaje es 0,01. Si vemos que va muy lento, yo le puedo poner 1, 0,1, y ahí van a ver que ustedes se acelera el algoritmo y quizás el radio de aprendizaje sea más rápido y si nosotros tenemos muchas curvas que aprender, no va a tener una buena precisión. Pero si la figura es fácil de aprender, sí va a tener buena precisión. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir variando. Va a variar ese ciclo de entrenamiento y el radio de aprendizaje. ¿Ok? Profe, Sí. ¿cómo se llegaría a concluir, digamos, la curva esa que usted habla? O sea, de dónde saca el aprendizaje de esa curva? Depende de la cantidad de capas que nosotros tengamos y la cantidad de neuronas que tengamos. Entonces, viste que con el perceptrón armó una función y una función lineal donde a cada una de las variables le asignó un peso. Bueno, eso va a hacer también acá. Asigna un peso. Pero en vez de hacer solo una recta, va a empezar a hacer rectas más chiquitas. De tal manera que yo pueda armar la curva que sea necesaria. Ah, bueno, genial, genial, profe, entendí. Y eso nosotros ahí ya tenemos que ver cuántas capas ponemos internamente. Hay un concepto que los deben haber visto en teoría que dice, o que habla específicamente de la cantidad de capas que nosotros tenemos. Si ponemos pocas capas y nuestro problema es simple, va a poder resolverlo. Pero si ponemos muchas capas y nuestro problema era simple, lo que está haciendo es como sobreaprendiendo de algo innecesario. O sea que va a ser
va a devolver un resultado que no es el correcto porque está aprendiendo de algo que no existe. Es como el temor que ahora hablan de ChatGPT. Nosotros ahora generamos contenido nuevo porque hay personas que, no sé, que son científicos, hay personas que escriben blog y aprenden de la red de personas de datos que vienen de la realidad o porque alguien lo investigó. Pero puede llegar un momento en que ChatGPT ya aprenda de contenidos que él mismo generó. Y eso pasa con la red neuronal. O sea, puede aprender con contenidos que él mismo generó y no son los que realmente vienen del dataset. ¿Se entiende? Entonces, ese es de decir, bueno, tengo que ir viendo cuántas capas pongo internamente, porque el Neural Net trabaja como un deep learning, donde internamente tiene distintas capas y yo en cada capa voy haciendo, avanzando y retrocediendo para aprender, ¿sí? Es feed forward. Acá ustedes van a tener la descripción de lo que hace la red neuronal. Y vean que dice es multicapa, o sea, multiperceptrón. ¿Sí? Cuanto más tenga ese grado de aprendizaje, mis rectas van a ser más chiquitas y va a ser más exacta la curva que yo tenga que aprender. Profesora, Sí, hay un concepto que yo no lo tengo claro. Acá, digamos, a través de estos algoritmos, lo que tenemos que obtener es una superficie o una curva que me sirva para clasificar, digamos, los datos de mi problema, de un problema específico. Pero ¿qué es lo que yo obtengo? Supongamos que yo no tenga no tenga problemas, digamos, con el hardware, o sea que yo puedo tener procesadores y memoria ilimitada. Eh, ¿qué es lo que yo obtengo acá? Digamos, obtengo una función. suponete que vos tenés tus puntos. Le vamos a poner otro color. Vieron que cuando nosotros veíamos el dataset, teníamos distintas gráficas que tenían puntos, no sé, algo así, que tenían puntos que no encontrábamos una separación lineal, que decís, bueno, yo a ver cómo hago esa separación lineal. Hagamos de cuenta que yo tengo así. Necesito separar los puntitos azules de los puntitos rojos. Entonces, ¿cómo hago esa separación? Si yo trazo una línea, que es con el perceptrón, por ejemplo, trazo una línea y voy a tratar de separar esto así. No sé, me imagino. Esto es lo que yo me imagino. Digo, bueno, los azules están para arriba y tengo el error de uno que quedó para el grupo de los rojos. Y los rojos están para abajo y tengo dos que hay un error porque quedaron para arriba. Entonces, esa es la clasificación que está haciendo la red neuronal. En este caso, el perceptrón. Si fuese que yo utilizo ya ahora un operador neural net, que en realidad sería un operador que trabaja con multicapas, va a empezar a hacer una línea, pero ya no rectangular. Ya voy a ver cuántas líneas necesito para hacer esa separación. Entonces, hagamos de cuenta que yo trabajo con una capa y diga, bueno, con dos capas. Hace esa separación y después viene por acá. Bueno, entonces ahí ya trabajo con dos capas y dice, bueno, tengo el grupo de los azules que quedaron arriba y ahí está todo bien, todos quedaron arriba. Y el grupo de los rojos quedaron 4 dentro de los rojos y hay un error que un rojo quedó del grupo de los azules. Entonces ya es menos el error que el perceptrón y ahí utilicé dos capas, o sea, dos redes, dos neuronas por decir para hacer esa división. Ahora, si yo tendría un fallo de aprendizaje mucho mayor y aparte utilizaría más neuronas, lo que en realidad buscaría que mi división venga así. Venga por acá, venga por acá, después venga por acá. O sea, que trate de englobar a todos los puntitos.
Y bueno, y ya haga esa división separando a todos. Ya con eso hago una separación de los dos grupos y logré que separarlos bien. ¿Sí? Entonces, eso esta división o esta curva que hicimos, o sea, la nueva función que encontramos, ya trabajó con varias neuronas, con varias capas, pero no sé cuántos, porque ustedes vieron que cuando vimos en la exploración visual, no encontrábamos un grupo que divida, ¿sí? O sea, no había algo así como decir como estos dos gráficos que vimos de puntitos y cruces. Bueno, decimos, bueno, podemos dividir con la línea así. Bueno, pero porque tenemos dos variables. Pero ya cuando tenemos muchas variables, la verdad que es más difícil encontrar esa función que me haga la separación de los grupos, de los que sí tienen diabetes y de los que no tienen diabetes. Entonces ahí es donde tenemos que ir nosotros variando con la cantidad de capas y con la cantidad de neuronas que tenemos que trabajar dentro de esas capas y con los ciclos de aprendizaje. Por ejemplo, ya por defecto le está poniendo 200 ciclos de aprendizaje. ¿Puedo poner más? Sí, pero empecemos con esto y vemos si nos resulta. O puede ser que sean menos ciclos de aprendizaje. Entonces nosotros es como que a partir de ahí vamos a ir haciendo algo iterativo y algo creciente, es decir, cuántas capas puedo agregar, cuántos ciclos de aprendizaje puedo tener. ¿Sí? Probemos, empecemos a probar. Por ejemplo, acá, bueno, primero vamos a hacer esto. Tenemos acá los 200 ciclos y el aprendizaje de 0,01. Capas ocultas. Vamos a poner una capa 1. Y la cantidad de neuronas que tiene cada capa, no hay algo establecido que diga esta cantidad de neuronas necesitamos. Por lo general, esa división se puede hacer en base a la cantidad de variables que nosotros tengamos, pero tampoco es una regla que diga, bueno, en base a la cantidad de variables que nosotros tengamos vamos a dividir. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8 variables. Y lo que hace es, para estas 3 neuronas, sacar el peso de cada una y hace 3 neuronas. Pero si nosotros tenemos en vez de, acá por ejemplo, de 8 variables, puedo poner, no sé, en la primera capa, menos, vamos a poner 7. Hay eran 3, pero una está como aprendizaje, o sea, a la última neurona no la tenemos que contar. ¿Sí? Bueno, entonces como que saca 7 neuronas de ahí y para cada una de ellas las variables les va calculando un peso. Y de estas vuelve a calcular un peso para sacar la salida. Si tiene diabetes o no tiene diabetes. Entonces, no sé hasta ahora cuál es la performance, pero ahí es donde yo tengo que ir variando, ¿sí? Entonces vamos a poner el Apply Model, después vamos a poner el performance. Hasta ahora tenemos una sola capa. Miren, y hasta ahí ya encontramos una mayor performance. ¿Sí? Si pondría 2 capas, veamos qué pasa con 2 capas. Capa 2. Pongamos con 7 neuronas. Veamos si es que eso hace que mejore. 74. ¿Mejoró? Sí, muy poco. Un poco. Bueno. Y así, puedo ir agregando más neuronas. Puedo ir agregando o haciendo más lento el aprendizaje. Más ciclos de aprendizaje, por ejemplo. Pasemos a 500, a ver. Teníamos 74% de porcentaje. Si pasamos a 500 ciclos de aprendizaje.
Bajó el porcentaje. Entonces con 200 estábamos bien. 200 ciclos de aprendizaje. A ver, agreguemos una capa más. Capa 3. Esta cantidad de neuronas también nosotros podemos ir variando. Hasta ahora les puse la misma. Teníamos 74. 64. Tampoco. Podemos reducir la cantidad de neuronas acá, por ejemplo, 4 en vez de 7. Profe, Sí. hago una consulta ahí en la grilla que nos mostraba al final. Puede ser que no, no sé, a ver, no sé si se puede ver el resultado de la performance. Sí. Ahí pasa que ahí tengo una duda, porque Acá. bueno, ahora sí tomo, claro, hace rato apareció, digamos, que en las predicciones que hizo el modelo con el valor de verdadero eran cero, o sea, como que no había eh, instancia, digamos, de esa clase. Me dio una duda ahí por eso, con la anterior ejecución. Bueno, ahora sí tomó, digamos, dice que predijo verdadero 27 y resultaron verdaderos los 27. Sí. 27. Claro, hace Predijo rato verdadero era, 27. claro, hace un rato eran 0-0 los dos, digamos, la fila de Ah, lo que predijo como true. Por eso era mi duda ahí. ¿cuál pudo haber sido? Puede ser Eh, cuando pusimos 3 capas. claro, creo que sí, con 3 capas. Esto también bajamos a 80-30. Podemos poner en 80-20, digo. Ahora ponemos de 70-30, veamos si tenemos una mejor predicción. Bueno, mejoró un poco. 76%. Sí. Bueno, NeuralNet viene a ser como un algoritmo de Deep Learning. Después ya van a tener otros tipos de algoritmos como redes convolucionales y demás. Hay otro operador que es Deep Learning que funciona similar a NeuralNet, con la diferencia que en por ejemplo, acá en RapidMiner, Deep Learning viene a hacer lo mismo, o sea, trabaja con capas ocultas, trabaja con feed forward, solo que este operador viene de otro software que se llama H2O. Van a ver que H2O es casi parecido a lo que es RapidMiner. Nosotros trabajamos con operadores o con librerías que ya están incorporadas y las podemos utilizar. O sea, es como, está entre Python y RapidMiner. Tiene algoritmos que dan buenos resultados y lo podríamos también, ahora no sé si me va a pedir algo externo, pero creo que lo podemos utilizar también como alternativa. El práctico no les pide, pero bueno, este es una alternativa a Deep Learning, a NeuralNet. Tiene otros parámetros, vamos a trabajar por ejemplo con acá dice por defecto tiene 50 capas ocultas y hay 50 neuronas y con 2 capas. Uy, ahí está. Tarda un poquito más. Bueno, pero los resultados igual no fueron mayores. Si quieren pueden variar la cantidad de neuronas, por ejemplo, bajemos a 10. Acá 10. Era 72, 76. Ven que ahí bajó un poco más, 76. No sé, bajemos a 5 neuronas. Y es algo que vamos a tener que ir probando con cuántas neuronas podemos tener una mejor predicción. 68. No, estábamos con 10. Profe, ¿por qué tenemos dos parámetros en el Deep Learning? ¿En dónde? ¿En qué En Deep parte? Learning.
Acá Sí, tenemos 2 parámetros ahí. son 2 capas. Le puedo agregar más capas si quieren. Ah, Ahí tenemos 3 capas con 10 neuronas. bien. Estas son las capas internas que tiene. Igual el Neural Net también les decía la cantidad de capas. Bueno, miren, con 3 capas bajó la performance. Con 2 capas está trabajando bien y logramos una mayor performance con, esta la vamos a eliminar, con 10 neuronas. Con Deep Learning trabajamos, con Neural Net trabajamos con 8 neuronas o 7 neuronas. A ver si ponemos 7. No, no hizo mucho aumento. Con 10 trabajo bien. Esto ustedes pueden poner o en una tabla los resultados o en una curva donde empiece a mostrar cómo va variando los resultados. Y ahora sacó 69, hace rato tenía 76. A menos, sí. Sí, no sé qué le pasó. En esta etapa no aprendió mucho. Bueno, el tipo de activación también, o sea, el tipo de función que utiliza también la pueden variar. Lo que nos faltaría ver hay un operador que nos permite trabajar con todos los datos y no hacer esta división de datos que nosotros hacemos inicialmente. Nosotros inicialmente hacemos una división de decir el 30% de los datos sea para testeo y el 70% para entrenamiento. Pero lo que yo puedo hacer es como que trabajar con todos los datos y decir, bueno, a ver, puedo armar bloques hagamos de cuenta que tenemos 100 datos, 100 registros. Yo armo bloques de 10, entonces, o 10 bloques, entonces voy a tener 10 datos por cada bloque. Y de esos 10 bloques, puedo decir, los 90 datos primeros van a ser para entrenamiento y pruebo con los 10. Y después, con los últimos 10, por ejemplo. Y después, los datos que están sería entre el 90 y 100. Después los datos que están entre 80 y 90 los saco para testeo y ahora entreno con los otros datos que son del 0 hasta el 80 y después del 90 hasta el 10. O sea, va sacando un bloque cada vez para hacer el testeo. Entonces eso permite que haya un entrenamiento con todos los datos que yo tengo en mi base. Solo que voy a ir intercambiando o haciendo una validación con un grupo de datos que va a ser testeo. Y después saco otro grupo de datos para hacer el testeo. Eso lo hace automáticamente, o sea, ese intercambio lo hace automáticamente y el operador se llama validación. ¿Sí? Es un operador de validación. Validación cruzada. A ver, no sale. Vamos a poner cross. Acá está, validación y es cross validation. Entonces ya no necesitaríamos el split data. Trabajamos directamente con este. Y esto que nosotros tenemos, el deep learning, quieren que trabajemos, bueno, lo llevemos a los tres. Este y este. Seleccionamos todos los operadores, este también, y lo vamos a poner dentro del cross validation. Entonces voy a enlazar esto, voy a sacar la salida, voy a sacar la salida de los resultados y esta. Si quieren pueden sacar todas las salidas, pero con estas tres ya puedo utilizarlo. Y tengo acá los datos. El modelo y la performance van a ir de este lado, ¿sí? De la parte de testeo. ¿Sí? Entonces acá ponemos el modelo y la performance. Y solo de la primera parte queda el operador de entrenamiento. Como yo lo pasé a todos, me hizo una ventana muy grande. No sé si hay algún modo de dividir esto. Bueno, me quedó la ventana muy grande.
Bueno, enlazo la entrada. Nosotros teníamos acá un preprocesamiento. Entreno con Deep Learning y lo saco. Y acá aplico el modelo. Y el testeo se hace con los mismos datos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esos datos sin entrenar, ¿no? Recuerden que podemos dividir. Hacemos sin entrenar. Acá les va a decir el número de false, que es el número de bloques que armó con todo nuestro grupo de datos. Por ejemplo, dice el número de false o el número de bloques fueron 10. Y acá, como es cross-validation, dice, vamos a hacer así. El pair con el pair y el testeo con este conexo. Bien, veamos, nosotros teníamos hasta ahora bueno, con Deep Learning teníamos 70 o 76, eso estaba variando. Ahí está el número falso, ¿sí? Acá va a tardar un poco. Esta tardanza es porque está haciendo esa división y está testeando con todos los datos. Y aparte va a tardar porque tenemos ciclos de entrenamiento que nosotros pusimos 200. Bueno, con NeuralNet pusimos 200, con Deep Learning no cambiamos los parámetros que tenía inicialmente. Bueno, no nos da mucho más. Teníamos nosotros 71% y utilizando una validación cruzada tenemos un 74% de performance. ¿Sí? Si probamos con NeuralNet, nosotros con NeuralNet habíamos llegado a tener un 74% con la configuración que le dejamos al operador. Veamos, a ver, en la configuración tenía un 74%, que era los 200 y el 0,1. Y teníamos 2 capas de 7 neuronas. A ver, veamos qué nos da como resultado. Bueno, acá va a tardar un poco, ¿no? Acá es donde le decíamos, teníamos esos 200 ciclos de entrenamiento. Y por cada 200 tenemos que multiplicarlo por 10 porque entrena 10 veces. Pusimos 10 bloques, entonces entrena 10 veces. Bueno, ahí sí nos mejoró. Teníamos el 74% y ahora con esto tenemos el 76% de entrenamiento, de performance. Por ahí tendríamos que ver si dentro del dataset, en ese preprocesamiento que hicimos, podríamos mejorar la división de los grupos. Antes de llevar a normalizar, quizá reducir los grupos o poder reducir las variables, las que realmente influyen en la detección del cáncer, para poder aumentar un poco más el performance. Pero de lo que teníamos inicialmente, ya llegamos a tener una mayor performance. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? Acá está nuestra red, nuestros datos. Profe, en ese caso usó 2 capas, ¿no? Con 7 neuronas cada uno. Sí. Ah. Sí. Podríamos probar con menos, pero bueno, es algo que tenemos que ir probando. Por ejemplo, con 5. Sí les digo, después de varios procesamientos es como que la máquina tarda más. Bueno, miren, con 5 neuronas aumentó más el performance.
ya llegamos a 77%. Y acá la línea gruesa me está indicando dónde hay mayor peso. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que a esta neurona no está llegando variables con mucho peso. Podemos probar con 4 neuronas. A ver, veamos qué pasa con 4. Bueno, ahí no hizo mucho cambio. Seguimos con 76. Pero me parece que sí, que mejora un poco, pero bueno, no hizo mucho el cambio. Bueno, esta es la idea del práctico, que podamos utilizar estos operadores que tenemos, Perceptron y NeuralNet, para permitir esa división o armar una función que permita dividir los grupos y que permita clasificarlos de una mejor manera a los datos que tenemos. Bien, ¿dudas? Profe, ¿para cuándo el TPST? Para el 14 de octubre. El día lunes, como les decía, es posible que tengan teoría, ya el profe les confirma eso, pero bueno, no tendrían exposición, sino la siguiente semana. ¿Qué grupo exponen, profe? Expusieron hasta el grupo 1, o sea que ya seguiría 2 y 3. Bien, ¿más dudas? Profe, ¿quedaría otro práctico por ver? Sí, nos falta ver máquinas de soporte vectorial y regresión. Nos queda un práctico más. Solamente hay un solo examen y después hay una presentación de un trabajo final nada más. Sí, un examen con su recuperatorio, ¿no? En caso que tengan que recuperar, pero sí es un examen y la presentación del trabajo final. Y con los datos, con el dataset que ya tenemos que conseguir, ¿qué es lo que tenemos que ir trabajando? Bueno, por ejemplo, ustedes ahora ya vieron la mayoría de los ejemplos y lo que falta es agregar al mismo dataset, o sea, podemos trabajar con el mismo dataset de lo que es diabetes, para el caso del ejemplo de la materia, le estoy explicando, y obtener resultados diferentes o mejores resultados aplicando otro algoritmo. Entonces, la idea es de que ustedes busquen un dataset de su interés y que puedan aplicar la clasificación mediante un método o mediante un algoritmo, el que a ustedes les guste. Árboles, redes neuronales, pueden validar entre los distintos, o sea, con un árbol de decisión me da este resultado, con una red neuronal me da este otro. Si yo después utilizo SVM, con SVM me da este. Y bueno, y ahí decir cuál es el algoritmo que mejor se comporta para su dataset. Para eso va a influir mucho el preprocesamiento que yo tenga, o sea, que realice a mi dataset para encontrar la mejor performance bueno, clasificación en este caso. Hasta ahora estamos trabajando con todos algoritmos de clasificación. Eso es lo que buscamos.
¿En qué se basa la elección del dataset que ustedes hagan? Ustedes tendrían que ver cuál es el dataset que es de su interés. Por ejemplo, hay personas que van a decir, bueno, a mí me gustaría trabajar con datasets que sean médicos. Y ahí, por ejemplo, van a encontrar muchos datasets que son médicos. Una cosa sería de COVID, otra cosa sería para detección de cáncer, otra para detección de... Hay un trabajo que se está haciendo para la detección de cáncer pulmonar, por ejemplo. Otros van a decir, bueno, no, a mí me gusta más la parte comercial. Entonces hay datasets que son comerciales como Netflix, o sea, encontrar el perfil de un cliente. Otros que, bueno, que trabajan con imágenes y después los convierten en datos binomiales, entonces yo ya puedo predecir una determinada imagen con esto, pero bueno, es algo que ya es muy grande, ya la verdad que no sé si podrían hacer eso. Pero sí, hay mucho dataset, ustedes tendrían que ver cuál es el interés que tienen y buscar un dataset que sea de acuerdo a lo que a ustedes les guste. Sí les recomiendo para ese dataset que ustedes busquen que tenga datos que sean numéricos, sobre todo los numéricos. La mayoría de los algoritmos de Machine Learning trabajan con datos numéricos, excepto un árbol de decisión. Pero yo un árbol de decisión, si tengo datos numéricos, lo que puedo hacer es discretizarlos y ahí ya los convierto a datos nominales o poder mostrar mejor mi árbol de decisión. Bien, bueno, eso sobre todo del trabajo final. ¿Cuándo es la fecha de entrega del trabajo, profe? No pusimos, pero sería después del examen, o sea, sería los primeros días de noviembre, estimamos. Bien, y última pregunta, ¿se puede promocionar en el recuperatorio? Sí, por supuesto. Es más, nosotros buscamos que todos promocionen, así que parcial o recuperatorio son válidos para la promoción. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, ¿más dudas? La edad en este caso sí, porque está trabajando en otros rangos. O sea, lo que nosotros buscamos con la normalización es que los datos manejen el mismo rango de valores. Por ejemplo, yo normalicé de 0 a 1. Bueno, entonces todos los datos van a trabajar en ese rango. Y la edad podemos tener personas de 0 años a 80 años y ya estarían trabajando en otro rango de edad. Por eso es que lo normalizamos. Aunque también no es una regla tácita que todo hay que normalizar. Podrías probar sin normalizar la edad, por ejemplo. Normalizas todos los demás menos la edad y ahí ves los resultados. Mayormente los resultados son más precisos cuando trabajan con el mismo rango de edad, con el mismo rango de datos. Bien, ¿más dudas? Ninguna, profe. Bien. Sí les quería comentar, chicos, la próxima semana también vamos a tener inconveniente con el día miércoles. ¿Por qué? Porque el día 8 y 9 yo no voy a estar en la provincia. Tengo que exponer un trabajo, entonces voy a estar en La Plata. Entonces, no sé si les parece así como hicimos ahora, tener la clase un día jueves o viernes. Cualquiera de los dos, yo estoy disponible. Pero depende de ustedes. Sí, profe, puede hacer una votación como la que hizo y ya con eso definiríamos el día. Por ahora, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, a ver,
¿Qué día tienen más libre? Después sí hago, confirmo con la votación, pero mientras. En mi caso, el viernes, profe. Yo también, profe. Sí, el viernes no tendría problema tampoco. Sí, el viernes estaría bien, profe. Entonces, ¿les parece el viernes a esta hora? Sí, profe. Sí. Sí, profe. De todas maneras estaría bueno también hacer la encuesta por los Bueno. otros chicos. Digo, Sí, va a estar entre el jueves y viernes. O sea, yo esos 2 días tengo disponible. Bien, les tomo la asistencia. Igual para los chicos que no estén, nos dicen, no hay problema. Pero bueno, sí queremos ver quiénes siguen la materia. Alcoba, María. Bien. Aramayo Enzo. Presente, profe. Armesh Iván. Presente. Burgos César. Presente. Burgos Enzo. Presente. Calizaya Milena. Camacho Pablo. Campos Daniel. Carlos Gisela. Bueno, Carlos dijo que estaba en la facultad. Casimiro Marcos. Presente, profe. Yurquina Javier.